¿Qué tal amigos? Bendiciones para todos. Los saludo en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para todos nuestros amigos, nuestros hermanos, muchas bendiciones les deseo en este hermoso día. Quiero compartir una escritura y un pensamiento de la palabra del Señor con ustedes. Se encuentra en el Santo Evangelio según Marcos, capítulo 11, del verso 20 en adelante. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bueno, quiero compartir algo acerca de lo que la Biblia enseña, acerca de lo que pronunciamos, de lo que decimos, porque es importante tener en cuenta una cosa. Muchas de las cosas que vivimos, muchas de las cosas que nos suceden, cosas que tienen que ver con la sanidad, con la enfermedad, con la riqueza, con la pobreza, con lo cotidiano en nuestra vida, tiene que ver mucho con lo que hablamos, con lo que confesamos, con lo que decimos. ¿Por qué? Primero, para empezar, por lo general decimos lo que pensamos. Primero llega a nuestra mente y luego lo pronunciamos. Pero no decimos todo lo que pensamos. No debemos hacerlo, porque a veces pensamos cosas negativas. Si las confesamos, pues lo que va a suceder luego es eso que confesamos. Porque con la boca se confiesa, ¿sí? Y las cosas que confesamos con nuestra boca pueden llegar a suceder. Hay una escritura en Romanos capítulo 10, y voy a leerles el verso 10. Dice de la siguiente manera, y la voy a leer de la Nueva Versión Internacional, que dice así. Dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. O sea, todo lo que uno confiesa con su boca, de alguna manera, tiene poder en el mundo espiritual. Se comienza a crear algo, porque cuando tú confiesas algo, sea negativo o sea positivo, eso lleva un fruto. El Señor Jesucristo habló de eso. Mateo 12, 34, 35 y 36, Él habló. Él dice que, hipócritas, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice también que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. De alguna manera, Dios nos va a tomar en cuenta lo que hablamos. Por eso es importante aprender a hablar lo bueno. Y hablar lo bueno es lo que conviene. En el pasaje que les leí al comienzo, está en Marcos 11, está el caso de la higuera maldecida. Resulta que Jesús va con sus discípulos y en un momento dado él va a una higuera que está a la orilla del camino y dice que va a buscar fruto, pero también al mismo tiempo dice el escritor que no era tiempo de higos, sin embargo él esperaba un fruto. Cuando llega allí no encuentra fruto en la higuera, solo hojas, y le dice a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Se fue. Y al otro día cuando venían, la higuera estaba seca. Pedro, que es uno de los más interesados en todo lo que pasa en la Biblia y dicen a alguien, el más salido, le dice, mira maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y él lo había hecho era para darles una enseñanza. Cuando la higuera se está seca por las palabras que él le dijo, dice, tened fe en Dios, porque de cierto les digo que todo lo que confesares con tu boca será hecho. Todo lo que confesares creyendo que será hecho lo que dices, dice, lo que diga le será hecho. De alguna manera, entonces le está diciendo al ser humano, nos está diciendo a nosotros que tenemos mucho poder en las palabras. ¿Por qué tenemos poder los seres humanos en las palabras? No tienes que ser creyente en alguna religión para tener ese poder en tus palabras. De hecho, todos los seres humanos tenemos ese poder en las palabras por una sencilla razón. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios todo lo creó con la palabra que salió de su boca.
Y cuando hablamos de la palabra de Dios, pues la palabra de Dios tiene poder. Y cuando hablamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios ejecuta un poder. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. A veces somos muy negativos para hablar. Yo sé que las circunstancias a veces no dan y hay que decir la verdad hay que decirla. Pero también podemos aprender a hablar de la manera correcta. La Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Y en esa parábola de la higuera que se seca, yo encuentro que ahí dice, mira, la higuera que maldijiste, y uno pone a verse cuenta, observa para ver cuál fue la maldición, qué fue lo que Jesús le dijo. Uno creería que le dijo una palabra así vulgar como la usamos, mal, una palabra así. Y no, simplemente le dijo, nunca, jamás, o sea, nadie coma fruto de ti, nunca. Esas palabras hicieron que la higuera se secara desde las raíces. Esas palabras, aunque no era una palabra vulgar, porque las maldiciones que se dicen hoy día son vulgares, pero allí no había una vulgaridad, allí había solamente una confesión. Se confesó una palabra negativa contra la higuera y la higuera se secó. Pues de la misma manera nosotros, los seres humanos, debemos aprender a invocar palabras positivas sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares, sobre nuestra propia vida, porque a veces nos maldecimos nosotros mismos con las palabras que decimos. En otras palabras, maldecir es decir algo mal dicho contra la naturaleza, contra la creación, contra los seres o contra uno mismo. Entonces, las escrituras dicen en Mateo 12, 34, 35 y 36 que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella harán cuenta el día del juicio. Es palabras ociosas, son palabras que no tienen un sustento positivo, algo beneficioso. ¿Ah? Porque la Biblia dice que con la boca se confiesa para justicia, ¿sí? Se confiesa para salvación, ¿sí? Se cree para justicia, pero se confiesa para salvación, dice Romanos. La Biblia en Romanos capítulo 10, verso 10. Vuelvo y le leo el texto porque quiero que se pronuncie correcto. Romanos 10, 10 dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante aprender a confesar palabras correctas, ya que sabemos que hay poder en las palabras, debemos aprender a confesar palabras correctas, ¿sí? Bendecir y no maldecir, porque maldecir es decir algo mal dicho. La Biblia dice en Salmos 34:1, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Efesios 4:29 dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los que oyen, a los oyentes. Muchos pasajes hay que confirman esto que les estoy diciendo, y es que yo siempre he tratado de enseñarle a las personas que Dios me cruza en mi vida, en el ministerio o en el trabajo que hago, siempre a aprender a hablar lo correcto, a hablar bien, a confesar palabras de vida y no de muerte, a decir palabras de bendición y no de maldición, porque hay poder en las palabras. Y yo le puedo decir que mi forma de hablar, cuando cambió mi forma de hablar, cuando Cristo vino a mi vida, cambió mi forma de hablar y también entonces cambió mi forma de vivir, porque las cosas que comencé a hablar de nuevo ya no eran palabras negativas. Aprendí que hablando bien se vive bien, ¿sí? Entonces, este es mi consejo para usted, amigo, hermano, cualquier persona que me escuche. Tratemos de cambiar nuestra manera de pensar, porque seguramente si cambiamos nuestra manera de pensar, seguramente cambiaremos nuestra manera de hablar. Y si cambiamos nuestra manera de hablar, comenzarán a suceder cosas positivas en nuestra vida. Esas dos cosas, cambiar la manera de pensar y cambiar la manera de hablar acerca de nosotros y de los demás, yo sé que va a cambiar nuestra manera de vivir. Bendiciones para todos. Les amo en el amor del Señor.